Empecé a grabar ya. Vamos a apagar los micrófonos, por favor. Bueno, ¿están viendo la pantalla, el tablero? Señor. Muy bien. Sí, señor. Sí. Vamos a mirar acá. La velocidad es la relación entre el espacio recorrido y el tiempo empleado para realizar dicho movimiento. Es decir, velocidad es distancia sobre tiempo. Velocidad es distancia que es X sobre tiempo que es T. V es la velocidad, X es el espacio o la distancia y T es el tiempo. Las unidades de medida son, usted puede hacerlo en centímetros sobre segundo, la velocidad, o kilómetros sobre hora, ¿cierto? Ahí ese carro va a 30 kilómetros por hora, ¿cierto? Es kilómetros sobre hora o centímetros sobre segundo. Entonces, esa es la velocidad. Para que entendamos un poquito el concepto de velocidad, les voy a hacer aquí el triangulito que ustedes conocían la vez pasada, ¿se acuerdan o no? Sí, que de fuerza. Pero este ya no va a ser de fuerza, sino que este va a ser de velocidad. Entonces, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, la V es velocidad, ¿cierto? Velocidad. Velocidad. La V quiere decir velocidad. Y usted la puede hacer en, ojo pues, la puede hacer en centímetro sobre segundos o en kilómetro sobre hora. Después viene la distancia, que es X. Se llama distancia. Y una distancia ya la puedo medir ¿en qué? La puedo medir en metros, ¿sí o no? La puedo medir en centímetros. También la puedo medir en kilómetros o no. ¿Sí o no? Sí. En milímetros, en todo eso. Y el tiempo, ¿yo puedo medir el tiempo en qué? Este es el tiempo, ¿cierto? Tiempo. ¿Cómo puedo medir el tiempo? En segundos, en minutos, en horas. En horas, ¿sí o no? En minutos o en segundos, ¿sí o no? Horas, minutos y segundos, también días, meses, años, pero vamos a hacerlo solamente horas, minutos y segundos. Entonces, esto es lo que necesitamos saber sobre lo que tiene que ver con la velocidad. Que la velocidad es, si yo tapo aquí esta velocidad, me quedaría distancia sobre tiempo, ¿sí o no? Si quisiera saber el tiempo, entonces me quedaría distancia sobre velocidad. Y si quisiera saber la velocidad, me daría distancia sobre tiempo. Y si quiero saber la distancia, me daría velocidad por tiempo, ¿sí o no? Velocidad por tiempo es distancia, porque usted tapa aquí arribita con el dedito y le queda V por T. Si tapa esta, le queda X sobre T. Y si tapa esta, le queda X sobre V. Entonces depende de lo que necesite. Vamos a mirar un ejemplo. Dice, dos pueblos que distan 15 kilómetros. Entonces vamos a suponer que este es el pueblo A. ¿Sí? Vamos a hacer lo que es más arribita, que me quede más espacio. Este puntico es el pueblo A. Me hacen el favor y apagan el micrófono. Ese puntico es el pueblo A. Y aquí vamos a llamar el pueblo B. Y dice acá, distan 12 kilómetros. Quiere decir que cerremos. Alguien que le diga a la persona que está abriendo el micrófono que lo cierre, por favor. Yo tampoco. Bueno, quiere decir que de este pueblo, ¿sí o no? A este pueblo hay 12 kilómetros de distancia. Eso dice aquí. Dos pueblos distan 12 kilómetros. Y están unidos por una carretera. Entonces esta es la carretera que une los dos puentes, ¿cierto? Y es en línea recta la carretera. Un ciclista, entonces aquí arriba hay un ciclista. Encima de la carretera va un ciclista, ¿cierto? Va una persona en bicicleta, ¿ya? Listo, muy bien. Chin, 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 chin. Listo. Ahí va la persona en bicicleta, está Juanito en bicicleta, listo. Va en bicicleta del pueblo A al pueblo B y viaja de un pueblo a otro a una velocidad de 10 metros por segundo. Entonces dice aquí que la velocidad es 10 metros por segundo, ¿sí o no? Esa es la velocidad, la B, V, velocidad, 10 metros por segundo. Voy a borrar esa B que quedó tan fea. Listo.
Y pongamos una vez más bonita. Velocidad es igual a 10 metros sobre segundo. Ahora, 12 kilómetros es ¿qué? La distancia, ¿cierto? 12 kilómetros. ¿Cierto que sí? Y me Sí. están preguntando, calcula el tiempo que emplea en segundos y en minutos. Me están preguntando ¿qué? El tiempo, no. Tiempo. Ahora, les voy a hacer una pregunta antes de seguir con el ejercicio. La velocidad está en metros sobre segundos y la distancia está en kilómetros. ¿Será que esto puede estar en metros y esto en kilómetros o tendré que pasar las dos a lo mismo? Tiene que pasar los metros sobre segundos a kilómetros por hora. O pasar los kilómetros a metros. Más fácil. Así también. ¿Sí o no? Es más fácil pasar estos kilómetros a metros, ¿sí o no? Sí, porque para pasarlo de metros sobre segundos... Hay que hacer más aquí- cosas. Ajá, hay que hacer un proceso bastante largo. Exacto. Entonces, 12 kilómetros, ¿sí o no? Por 1200 metros. un kilómetro son 1000 metros, ¿o no? ¿Sí o no? Un kilómetro son 1000 metros. Entonces multiplico 12 por 1000 que me da 12.000, ¿o no? O sea que la velocidad ya es, ¿qué? 12.000 metros. ¿Cierto que sí? Ahora, a mí me están preguntando la velocidad, ¿o qué me están preguntando? El tiempo, ¿sí o no? Tiempo. Entonces, tiempo es igual. A ver, póngale el dedito al tiempo. ¿A qué es igual el tiempo? Velocidad por De velocidad por. Póngale el dedo al tiempo. Distancia. ¿Cómo? distancia. Velocidad Por distancia. Sobre velocidad. Por. No hablen por hablar. Póngale el Sobre, dedo al sobre. tiempo. Velocidad Distancia sobre velocidad. Velocidad sobre. Distancia. A ver, póngale el dedo al tiempo y no hablen por hablar. ¿Cómo queda? Si le ponen el dedito acá en la T, ¿qué queda? Distancia sobre velocidad. El primero que habla bien es que velocidad por distancia, que no. Aquí queda esta X sobre esta B. ¿No queda eso? Pues vea, X sobre B. X sobre B. Tienen que pensar antes de hablar. ¿Listo? Ahora, el tiempo entonces es igual. ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? Perdón, es que X es 12.000. Aquí es X, la distancia. 12.000 metros. ¿Cuánto vale X? 12.000 metros. 12.000 metros. ¿Cuánto vale la velocidad? 10 metros sobre segundo. 10 metros sobre segundo. ¿Podría hacer esto? Ay, voy a ponerle aquí un rojito. ¿Podré cancelar metro con metro? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y puedo cancelar este cero con este cero. O sea que el tiempo me dio 1, 2 y me quedaron 2 ceros. 1200 segundos, ¿o no? Sí. Y aquí me están preguntando que cuánto tiempo se demoró en segundos. ¿Cuánto se demoró? 1200 segundos. Ahora, y si quiero saber en minutos cuánto fue, yo escojo 1200 segundos y los convierto a minutos, ¿o no? 60 segundos son un minuto. Cancelo segundo y segundo, cancelo este cero con este cero y me queda 120 dividido 6. 12 dividido 6 da 2, sería 20. 20 minutos, ¿o no? Minutos. Sería la otra respuesta. Entonces, las respuestas son, el tiempo en segundos que me está preguntando aquí son 1200 segundos. Y el tiempo en minutos es 20 minutos. Volvamos a leer el ejercicio para que lo entendamos. Dos pueblos que distan 12 kilómetros, o sea, este pueblo de acá, A, está alejado de este pueblo que es B. Y lo separan 12 kilómetros por una carretera recta. Un ciclista viaja de un pueblo a otro. Ese ciclista va de este pueblo hasta este pueblo de acá, a una velocidad de 10 metros sobre segundo. O sea, la velocidad que lleva es 10 metros sobre segundo. Calcula el tiempo que emplea medido en segundos y en minutos.
Entonces tenemos que la velocidad son 10 metros sobre segundo, que la distancia son 12 kilómetros. Entonces convertimos esos 12 kilómetros, los vamos a convertir a metros, porque aquí hay metros, aquí en la velocidad está en metros sobre segundo. Entonces convirtamos la distancia, convirtámosla en metros. Entonces 12 kilómetros, entonces 1 kilómetro abajo son 1000 metros. ¿Para qué? Para cancelar kilómetro con kilómetro. Entonces 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces 12 por 1000 da 12.000, o sea que la distancia es 12.000, ¿qué? Metros. Ahora, vamos a mirar aquí la fórmula que está en este triangulito. Si yo tapo la T, me queda distancia sobre velocidad. Entonces, tiempo es distancia sobre velocidad. La distancia son 12.000 metros, que ya la hallamos acá. Y la velocidad dice que son 10 metros sobre segundo. Cancelo metro con metro y cancelo un 0 de acá con un 0 de acá. Entonces me quedaría 1200 sobre 1, que es 1200, ¿cierto? 1200 segundos. Ya tengo la primera respuesta, me preguntaron en segundos. Ahora, necesito saber cuántos segundos. Entonces, 1200 segundos por 60 segundos son 1 minuto. Entonces, cancelo segundo con segundo y cancelo este 0 con este 0 de acá. Entonces, me quedaría 120 sobre 6. Y 120 sobre 6 es 20. Y me quedan aquí minutos, listo, minutos. Entonces, 20 minutos. Entonces, la respuesta primera es 1200 segundos y la segunda respuesta es 20 minutos. Voy a borrar ese ejercicio y ya les voy a hacer el otro ejercicio de arriba. ¿Listo? Entonces ya les hice un ejercicio, vamos a hacer otro ejercicio. Voy a borrar esto de acá. Voy a borrar esto de acá. Entonces, esto simplemente lo borro de acá. Listo. Vamos a hacer este otro ejercicio. Voy a colocar aquí una cosita para que no se nos olvide esto. Listo. Este es el triangulito. Un coche inicia un viaje de 495 kilómetros. Entonces vamos a dibujar el coche. ¿Qué es un coche? Un carro, ¿cierto? Carro. Entonces vamos a dibujar el carrito acá. Listo, ya, listo. Tiene unas llanticas acá. Bueno, listo. Y inicia un viaje y ese viaje tiene 495 kilómetros. Va a recorrer. A las 8:30 de la mañana, ¿cierto? Entonces él salió. ¿A qué hora salió? Salió a 8:30 AM. ¿Cierto que eso dice? A esa hora salió, a las 8:30. Listo. Profe, Ya hay. Luisa no está en la clase porque se le tildó el celular, el computador, entonces lo está reiniciando. Bueno, Listo. Con una velocidad, mire aquí está la velocidad, con una velocidad de 90 kilómetros por hora. Entonces, 90 kilómetros por hora. Listo. ¿A qué hora llegará? Entonces le está preguntando qué. El tiempo, no. Tiempo. ¿A qué hora llegará? Es tiempo. Y este 495 kilómetros es ¿qué? La distancia, ¿o no? Que es X. Recuerden que X es la distancia. 495 kilómetros es la distancia. La velocidad, kilómetros por hora. Y me están preguntando a qué hora llegará a su destino. Me están preguntando por un tiempo. Entonces, mire, como necesito tiempo, tapo tiempo, ¿sí o no? ¿Y qué me queda entonces? La fórmula de tiempo, ¿cuál sería? Distancia sobre velocidad. Distancia sobre velocidad. Entonces, vamos a escribir acá los datos. Entonces, perdón, voy a borrar acá. Vamos a escribir los datos. Entonces, distancia, otra vez. Estamos hablando de tiempo. Tiempo es igual a distancia. ¿Cuánto es la distancia? 495 kilómetros, ¿o no? ¿Sí? Sobre la velocidad. ¿Cuál es la velocidad? 90 kilómetros por 90 hora. kilómetros por hora, ¿o no? ¿Puedo cancelar cosas ahí? Cancelo kilómetro con kilómetro y me van a quedar horas, ¿sí o no? Entonces el tiempo sería igual
495 dividido 90. Entonces yo puedo hacer eso en una calculadora o no. Entonces dividimos 495 entre 90 dividido 90. Y me da 5,5. 5,5, o sea, 5 horas y media. 5,5 horas, que es lo mismo que decir 5 horas y 30 minutos. ¿Listo? Porque aquí lo que dice 5,5 es 5 horas y media. Un medio. Y la mitad de una hora es ¿qué? 30 minutos. Esta será la respuesta que nos están pidiendo. Esto era lo que nos están pidiendo. Sí. ¿Quiénes dicen que sí? A ver, vamos a leer qué nos están pidiendo. ¿A qué hora llegará a su destino? ¿Va a llegar a las 5:30? No. ¿O se demoró 5 horas y media para llegar? 5 horas y media. 5 horas y media. Se demoró 5 horas y media, pero ¿a qué hora irá a llegar? Entonces simplemente, como él salió a las 8:30, le restamos esta media hora y ya serían las 9, ¿sí o no? Y después, 10, 11, 12, 13, 14. A las 14 horas va a llegar al destino. Y las 14 horas son las 2 de la tarde, ¿o no? Sí. Porque si las 12 son el mediodía, la 1 serían las 13 y las 2 serían las 14, ¿o no? Entonces, mire, él salió a las 8:30. Se demoró 5 horas y media en el viaje. O sea que si yo a estas 8 horas y media le resto 5 horas y media, me da las 2 de la tarde, porque 8 horas y media más 30 serían 9 horas. Y 9 más 5, 14, o sea que llegaría a las 14 horas. Y las 14 horas son las 2 de la tarde. O sea que la respuesta a este ejercicio es las 2 de la tarde. No es las 5:30. Las 5:30 fue lo que se demoró para ir. Pero ¿a qué hora llegó? Porque aquí me están preguntando a qué hora llegará a su destino. Él no va a llegar a las 5:30. Él llega a las 2 de la tarde. Se demoró 5 horas y media y salió desde las 8:30 de la mañana. Y se demoró 5 horas y media viajando. O sea que llegó a las 2 de la tarde. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Cuando usted haga un problema, usted tiene que mirar bien qué es lo que le están pidiendo. Usted no va a dar lo que usted se imagina, sino lo que le están pidiendo. Creo que podemos hacer otro ejercicio. Voy a hacer otro ejercicio. Listo, voy a cerrar todas estas ventanitas que tengo aquí abiertas para traer otros ejercicios. Ya sabemos la fórmula, entonces la Profe, podemos hacer el siguiente ejercicio, lo puedo hacer yo o alguien. vamos haciéndolo en compañía. Listo. Bueno, Voy a tratar de... Ay, ¿qué le pasó a esto? Así. Voy a traer este coso para acá. Listo. Voy a pasar 2 ejercicios. Voy a pasar este ejercicio. Este ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. Listo. Vamos a copiarlo, a leerlo a ver. Listo. Entonces dice, un caracol recorre una línea recta, en línea recta una distancia de 10,8 metros en 1,5 horas. ¿Qué distancia recorrerá en 5 minutos? ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer primero un dibujito. Siempre que usted vaya a hacer algo, haga un dibujito. Entonces, vamos a hacer un caracolito. ¿cómo así que con cartillas? Miguel, silencio. Miguel, silencio. Ahí está el caracolcito, más o menos quedó, ¿cierto? Sí. Bueno, el caracol va a recorrer esta distancia, arrastrándose aquí, va a recorrer esta distancia. Y dice que esa distancia de aquí hasta acá es 10,8 metros, ¿sí o no? Y se va a demorar 1 hora y media, 1,5 horas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiene 1 hora? ¿Cuántos minutos? 60 minutos. 60. ¿Y cuánto tiene media hora?
30 minutos. 30 minutos, o sea que 1 hora y media son 90 minutos, ¿o no? Sí. Sí. Podíamos Sí. hablar que el tiempo es 90 minutos, mucho mejor así, ¿no? Porque aquí me están preguntando minutos, entonces es mejor convertirlo de una vez en minutos, ¿o no? ¿Sí me entendieron o no? Sí. Aquí dice 1.5 horas, pero yo convertí esas 1.5 horas, las convertí en minutos, entonces 90 minutos. Listo. Ahora vuelvo y le digo, el caracolcito se va a arrastrar por acá hasta aquí. Y son 10.8 metros y 90 minutos el tiempo. Entonces dice que qué distancia va a recorrer en 5 minutos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a hallar la velocidad a que va el caracolcito, ¿cierto? Vamos a hacer aquí el triángulo, porque sabiendo la velocidad sabremos cuánto en 5 minutos cuánto recorre a esa velocidad. Entonces lo primero que tengo que hacer es la velocidad. Entonces, distancia de velocidad. Distancia sobre Listo. tiempo. Distancia sobre tiempo. Entonces vamos a hablar de velocidad. ¿Qué es velocidad? Ya lo dijeron. Distancia sobre tiempo. Eso es velocidad. Distancia sobre tiempo. Listo. Entonces vamos a ver la velocidad a la que va el caracol. Va muy lento. Entonces la velocidad es la distancia. ¿Cuál es la distancia? 10,8 metros. Ay, aquí me faltó 8. Aquí está la distancia, X, ¿sí o no? Sobre el tiempo, ¿cuál es el tiempo? 90 minutos. 90 minutos. 90 minutos. Listo. 10,8 metros sobre 90 minutos. Entonces, dividamos 10,8 dividido 90. En una calculadora lo pueden hacer. 10,8 dividido 90. Profe, da 0.12. Muy bien, hijo. Te da 0,12. ¿Qué? Aquí dice metros. Sobre minutos, ¿sí o no? Metros sobre minutos, ¿o no? Mire la velocidad que tiene el caracolcito. Recorre 0,12 metros en 1 minuto, ¿o no? Pero me está diciendo que en 5 minutos, ¿cuánto? Entonces tengo que hacer lo siguiente. Como ya sé la velocidad y ya sé Tienes el que tiempo, multiplicarlo por 5. o sí, esa podría ser, pero también podríamos hacer esto. 0,12 metros sobre minuto, que es lo que va a hacer, va a dar lo que usted dijo, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo? El tiempo es 5 minutos, ¿o no? Y me están preguntando que qué distancia va a recorrer. ¿Cuál es la fórmula de distancia? ¿Quién me la dice? ¿Distancia es qué? Velocidad por tiempo. por tiempo. Entonces lo que dijo el compañerito tiene razón. X es igual a la velocidad que es 0,12 metros sobre minuto por el tiempo que son 5 minutos, ¿o no? Cancelo minuto y me queda 0,12 por 5, ¿cierto? Me va a quedar 0,12 por 5 y me da 0,6. O sea que la distancia que va a recorrer ese muchacho, ese caracolcito en 5 minutos, va a ser 0,6 metros. Y esta sería la respuesta a este ejercicio. Desde el principio un joven dijo, sí, profe, multipliquemos eso por 5 y nos da cuánto se demora en 5 minutos. Y mire que sí, según la fórmula, distancia es velocidad por tiempo. La velocidad fue 0,12 metros por minuto por 5 minutos, que es el tiempo. Da 0,6 metros. Hemos hecho ya 3 ejercicios. Vamos a un cuarto ejercicio. Todo esto está quedando grabado y ahorita más tarde se los voy a montar a YouTube. Listo. Vamos a cerrar este y vamos a montar otro ejercicio que debe estar acá el otro. Voy a montar este ejercicio, ¿cierto? Ahí. Aquí está. Vamos a hacer este otro ejercicio a ver si nos da el tiempo para hacerlo. Un móvil, ¿qué es un móvil?
Un auto. Celular. Un auto o cualquier cosa que se mueva. Sí, vamos a suponer que es un auto, ¿cierto? Joel dice que un celular. También a los celulares también les dicen móvil. Un móvil, un carrito, ¿cierto? Viaja en línea recta, viaja en línea recta. Entonces viaja en línea recta. Listo. A una velocidad de 1200 centímetros por segundo. Entonces la velocidad que lleva el carrito es 1200 centímetros por segundo. Durante 9 segundos. O sea que el tiempo son 9 segundos. Y luego con velocidad de 480 centímetros por segundo. Entonces, hay un primer ejercicio. Y en un segundo dice que la velocidad son 480 centímetros por segundo. Y que la velocidad, el tiempo que se demoró ahí fueron 7 segundos. Siendo ambas velocidades del mismo sentido, ¿cuál es el desplazamiento total del viaje? O sea, que yo tengo que hallar aquí qué distancia recorrió y aquí qué distancia recorrió y sumar esta distancia más esta distancia y es todo lo que recorrió el carrito. ¿Cierto que sí? Porque primero viaja a 1200 centímetros por segundo y en 9 segundos que recorrió. Después baja la velocidad y empieza a andar a 480 centímetros por segundo en 7 segundos para recorrer otra distancia. Entonces, al recorrer esta distancia y esta distancia, si sumamos esas dos distancias, es lo que recorrió todo el viajecito, bueno, en el viaje, listo. Y aquí no es 16 segundos, aquí es así 16 y 7. 9 y 7 son 16, listo. Entonces, vamos a ver cuál es la fórmula de distancia. Vamos a ver, otra vez vamos a hacer el triangulito y ustedes me ayudan cuál es la fórmula de distancia, porque la vamos a necesitar en las dos. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. Entonces, ¿cuál es la fórmula de distancia? ¿Cuál es la fórmula de distancia? Velocidad por tiempo. Velocidad por tiempo. Entonces, distancia es velocidad por tiempo. ¿Sí o no? Entonces, la distancia es igual. ¿Cuál es la velocidad primera? 1200 centímetros por segundo por 9 segundos. ¿Será que yo puedo cancelar segundos y segundos? Sí. Y me van a quedar centímetros. Entonces, la distancia va a ser 1200 por 9, ¿cierto? Entonces, 1200 por 9 da 10.800. Entonces, la primera distancia que recorrió fue 10.800 centímetros. Ahí no me está diciendo cómo la tengo que dar. Dice cuál es el desplazamiento total. Entonces, vamos a darlo en centímetros. Ahora, como distancia es velocidad por tiempo, otra vez velocidad por tiempo, vamos a ver en esta cuánto es. Distancia es igual a ¿qué? A la velocidad, que es 480 centímetros sobre segundo, por el tiempo, que son 7 segundos. ¿Será que yo puedo cancelar segundos con segundos? Sí, después multiplica 480 después por 7. 480 por 7 y me da lo que recorrió. 480 por 7 me da 3.360. 3.360 centímetros. Ahora, ¿cuál es la distancia total? ¿Cuál es la distancia total que recorrió el vehículo? Entonces hay que sumar estas dos, ¿o no? ¿Cierto? Hay que sumar 10.800, ¿sí o no? Más 3.360. ¿Esa sería la distancia total o no? De 0, 6, 8 y 3, 11, llevo 1, 4 y 1. 14.160 sería la respuesta, ¿o no? Porque al mismo tiempo, ¿cuál es el desplazamiento total que hay? Ahí verifiqué algo, o sea, yo tenía como que una duda que yo mismo me iba a tratar de responder, y era que hice todo el proceso, pero sumando todo desde el principio, o sea, sumando 1.200 con 480 y 9 más 7.
Ujú. Y ya ese resultado hice el procedimiento que se daría normalmente y me dio 26.880. Así que, No es así, es como lo acabamos de hacer. ¿Listo, hijo? así como que verifiqué algo. Claro, hijo.